Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro mensaje el día de hoy. Voy a pedir que abran sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, y vamos a tomar de referencia para este estudio los primeros 4 versículos. Y avanzas a la pantalla. Dice la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 4. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tú uses, Señor, esta porción de tu palabra para bendición nuestra, que tú unjas nuestros oídos para escuchar tu voz. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te pedimos que tú te muevas en medio nuestro y que tú nos reveles lo que vamos a estudiar este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues con este capítulo llegamos al fin del estudio de las 2 cartas de Primera y Segunda de Corintios. Como hemos estudiado en estas 2 cartas, Pablo tenía mucha correspondencia con los corintios. Por lo menos se han identificado 6 cartas que mandó Pablo a Corinto, aunque Corintios está estructurado en Primera y Segunda de Corintios. Los estudiosos, los eruditos en la palabra de Dios afirman que por lo menos Pablo envió 6 cartas, no dos. Y de esas 6 cartas se estructuró lo que ahora nosotros como nos conocemos como Primera y Segunda de Corintios. Hay otros libros en la Biblia también que fueron construidos o fueron estructurados de varias cartas, como por ejemplo también el libro de Romanos. El libro de Romanos, hermanos, a pesar de que para nosotros es una sola carta, en realidad está constituida por 2 cartas. El capítulo 16 de Romanos nos habla de recomendaciones y el apóstol empieza a recomendar a ciertas personas y todo ese capítulo menciona a personas, incluso hasta la persona que escribió específicamente el libro de Romanos aparece ahí en su nombre. Ahí dice que él estaba escribiendo y que también mandaba saludos. Así que estos 2 libros, hermanos, por lo menos estos 2 libros están constituidos por varias cartas, no solo por una sola. Y el caso de las cartas a Corinto, están identificadas hasta ahorita como Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, hasta Corintios F, que son las 6 cartas que están identificadas hasta ahorita, que integran a la Primera y Segunda de Corintios. El caso de Primera de Corintios, hermanos, está integrada o estructurada por las primeras 2 cartas, la que se conoce como Corintios A y como Corintios B, en esa secuencia. Pero lo que es Segunda de Corintios está integrada por 4 cartas, que es la que se conoce como Corintios C, D, E y F. Y Segunda de Corintios, hermanos, se caracteriza porque aparte de estar integrada por 4 cartas, no están en orden cronológico. Es decir, las cartas C, D y F, la forma en que están estructuradas o distribuidas en Segunda de Corintios, no están en el orden en que fueron enviadas. Y el caso del capítulo 3, hermanos, con el que hoy vamos a cerrar, es parte de la carta conocida como Corintios D. Corintios D, pues no es la última del bloque de cartas que mandó Pablo, pero sin embargo, la persona o los copistas, las personas eruditas que tuvieron la tarea de estructurar Primera y Segunda de Corintios, decidieron
que Corintios D integrara la parte final de la carta. Es evidente, hermanos, pues que cada carta, estamos hablando de las cartas C, D y F, tenían un remitente, quien las escribió y algunas otras palabras de contexto que nos daban idea de quién estaban escribiendo, dónde estaban, ¿no? Y el caso de Corintios D, que es el del capítulo 10 en adelante, el capítulo 10 no empieza dando saludos. Eso significa, hermanos, que ciertos extractos de esas cartas fueron eliminados para darle coherencia o seguimiento a las temáticas que se estaban tratando en Segunda de Corintios. Esto quiere decir, hermanos, que de alguna forma Dios permitió que el libro de Corintios se estructurara por temáticas, hermanos. Recordemos, son 6 cartas enviadas en 6 tiempos diferentes. Y las cartas que integran particularmente Segunda de Corintios no están en orden cronológico, sino que están estructuradas en orden de temáticas. El capítulo 13 en particular, hermano, pues ya no contiene ningún punto doctrinal importante. Simplemente el apóstol se encamina al cierre de la misma y da una serie de instrucciones. En resumen, hermanos, el capítulo 13 nos habla de una advertencia que Pablo quiere darle a los corintios con esta carta. Pablo les pide que se arrepientan de sus pecados antes de que él llegue a visitarlos en su tercera visita y que de hecho nadie de ellos, si no se arrepiente, se iba a librar de la disciplina que el apóstol estaba planeando con esta visita. Los corintios pues darían cuenta de que Cristo realmente hablaba a través de Pablo, ya que ellos no reconocían la autoridad del Pablo ni ministerio, dado que estaban siendo engañados. Así que Pablo, hermanos, los estaba invitando a través de el cierre de esta carta que se arrepintieran y que se examinaran a ellos mismos. Esto para que ellos descubrieran si Cristo estaba en sus vidas o si no lo estaba. Y eso lo iban a descubrir a través de su fe, a través de sus hechos. Pablo sabía que tenía la autoridad del Señor, mas sin embargo él no la ejercía como debiera ser, porque él no quería ser una persona exaltada, no quería ser soberbio, él quería mantenerse humilde y él quería evitar, digamos, utilizar la autoridad apostólica que él tenía en Corinto. Y nosotros, por lo que hemos venido estudiando, sobre todo en el capítulo 11 y 12, donde el apóstol se ve forzado a decir quién era, qué hacía, qué cosas él estaba padeciendo por Cristo. Incluso él habló que fue arrebatado al tercer cielo. Y él decía que no quería hablar de esas cosas para no envanecerse, es decir, para no sentirse muy superior a todos los demás. Muy bien, entonces iniciamos nuestra lectura en el versículo 1, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Bueno, aquí Pablo dice que es la tercera vez que va a visitar a la iglesia de Corinto. Esto nos habla que ya estuvo en 2 ocasiones. Pablo ya estuvo en una primera ocasión donde fundó a la iglesia y se quedó por un año y medio. La Biblia dice en Hechos capítulo 18, versículo 11, que él estuvo, cuando llegó por primera vez a la ciudad de Corinto, estuvo 18 meses, es decir, estuvo un año y medio. Y el Señor le dijo que predicara ahí porque ahí había mucho pueblo. En esa primera visita, el apóstol Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero y era la primera vez que estaba visitando Grecia. Él tuvo algunos altercados en Atenas, en donde los filósofos lo empezaron a cuestionar respecto a la resurrección, porque ellos no creían en eso. Prestaron atención al mensaje, pero cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos, le empezaron a decir que estaba loco. Así que el apóstol, dentro de su plan, siguió hasta Corinto, bajando de Atenas, y empieza a predicar en Corinto el evangelio, donde estuvo hasta un año y medio. Esa fue la primera visita. Después la Biblia, hermano, nos habla que Pablo tuvo otra visita. Esa segunda visita fue más corta, pero esa segunda visita se caracteriza porque se le conoce como la visita dolorosa. Esta visita está registrada en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Recordemos en el contexto histórico, hermano. Llega el apóstol Pablo, establece una iglesia, está año y medio,
y continúa su ruta misionera. Pasa cierto tiempo y él se entera de que la iglesia está siendo de alguna manera asaltada por falsas doctrinas, donde esos falsos maestros no estaban reconociendo el ministerio de Pablo, sino al contrario, lo estaban haciendo quedar mal. Así que el apóstol hace una visita relámpago y va con una actitud de molestia y empieza a confrontarlos. Por eso se dice que esa visita no fue muy agradable, no fue una visita muy cordial que dijéramos, fue muy corta y donde el apóstol todavía se regresa, digamos, con muy malos resultados porque no logró su objetivo, estuvo altercando y peleando, discutiendo doctrinalmente con varias personas y se regresa porque se da cuenta que estaba discutiendo en vano y que no estaban llegando a ningún acuerdo. Esa fue la segunda vez que visitó Corinto. Y aquí en este versículo 1 nos está diciendo Pablo que va a ir por tercera vez, hermano, por tercera vez a visitar a la iglesia de Corinto. Vemos la siguiente imagen. Vamos a ver rapiditamente los viajes misioneros de Pablo, ¿no? En el libro de Hechos se nos hace un recuento sobre los viajes misioneros de Pablo. Nosotros sabemos o identificamos que hay 4 viajes misioneros. En la primera imagen estamos viendo la primera ruta que tomó el apóstol y se considera como su primer viaje misionero. Recordemos, hermanos, que en aquellos tiempos la iglesia estaba teniendo una especie de avivamiento en Jerusalén. Se estaban convirtiendo de manera masiva, estaban pasando milagros, el evangelio se estaba expandiendo. Pero la iglesia empezó a ser perseguida y dentro de esa persecución estaban empezando a matar a varios apóstoles y entre ellos recordemos cómo Herodes mandó asesinar a Santiago, el hermano del Señor. Y a partir de ahí empezó a haber una gran persecución. Derivado de esa persecución, hermanos, la iglesia primitiva empezó a irse a vivir a otras ciudades, se fueron al norte de África, se fueron a Turquía, se fueron a Grecia, se fueron a Italia, se fueron a vivir a Siria y se distribuyeron por toda la zona conocida por el mundo en aquellos tiempos y estuvieron principalmente en estas ciudades. Así que el apóstol Pablo, hermano, sintió el deseo de ir a buscar a los hermanos que se habían alejado de Jerusalén para empezar a fundar iglesias. Así que en el primer viaje misionero, el apóstol tiene esta ruta, sale de Antioquía, con la persecución el apóstol se va a vivir a Antioquía, ahí estuvo mucho tiempo. Antioquía está en la zona que ahorita se conoce como Siria. En ese lugar estaba fundada una iglesia y en ese lugar, pues, estaban teniendo, digamos, una especie de avivamiento. Dios estaba obrando y era una iglesia grande en esa ciudad, y de ahí el Espíritu Santo les dijo que le apartaran a Pablo y a Bernabé para los viajes misioneros, ¿no? Nosotros recordamos eso, y el libro de Hechos, pues, nos da más detalles de esa experiencia que tuvo el apóstol en su primer viaje misionero. ¿Vemos la siguiente imagen, por favor? El apóstol Pablo regresa de su primer viaje muy satisfecho por todo lo que Dios hizo. Y en esta segunda ruta, él sale de Jerusalén, llega a Antioquía, está más tiempo o hace más amplia su ruta, ya que en esta ocasión, aparte de Turquía, avanza hacia Grecia, en donde visita pues las iglesias de Macedonia, Filipos, está en Tesalónica, Berea y después se viene a Atenas y a Corinto. En este segundo viaje misioneros, hermanos, es cuando Pablo funda la iglesia de Corinto. Es cuando llega por primera vez. Allí se queda un año y medio y empieza a predicar. Evidentemente, pues esto no fue fácil para él porque a todas las ciudades a las que él iba había resistencia y sobre todo de los judíos, de los líderes de las sinagogas. Los rabinos de ese tiempo pues le tenían, digamos, le tenían bastante recelo, bastante envidia, porque Pablo les estaba abriendo los ojos al sistema religioso que tenían en ese tiempo. Recordemos que estaban bajo la ley todas esas sinagogas y Pablo les está hablando de las buenas nuevas del evangelio. Bueno, entonces el apóstol regresa, después de estar año y medio en Corinto, regresa a Éfeso y finalmente termina en Jerusalén su segundo viaje misionero. La siguiente, por favor. Nuevamente el apóstol siente el deseo de confirmar a las iglesias, así lo menciona la Biblia, y él dentro de su deseo pastoral empieza
a visitar por segunda vez o por tercera vez a ciertas iglesias, sobre todo en Turquía y por segunda vez en Grecia. Nuevamente el apóstol sale de Siria, de Antioquía, recorre eh, Turquía, después avanza hacia Corinto. Y lo que estamos leyendo ahorita, hermanos, del capítulo 13 o Corintios D, esa carta la escribió el apóstol estando en Filipos, hermano. Gran parte de los comentaristas dicen que el apóstol escribió la carta de Corintios D estando en Filipos. Y la visita dolorosa a la que comentamos ahorita, donde Pablo no obtuvo los resultados que él deseaba, fue cuando él estaba haciendo su tercer viaje misionero y él estuvo en Éfeso. El apóstol estuvo mucho tiempo en Éfeso. Y en ese tiempo, los hermanos de Corinto, los hermanos que todavía tenían una fe inquebrantable, le informaban a Pablo todo lo que estaba sucediendo en Corinto, cómo estaban los falsos ministros, cómo muchos estaban pervirtiendo a la iglesia. Y en un arrebatamiento, pues digamos, de coraje, el apóstol parte de Éfeso y se va a Corinto. Y ahí vemos en la imagen que está cerca, ¿no? Éfeso y Corinto. Pero duró muy poquito tiempo y no se tiene muchas noticias de qué pasó, solo sabemos que duró muy poco tiempo y que esa visita no fue muy fructífera. Así es que el hermano Pablo pues regresa triste porque no logró lo que él esperaba. Y derivado de ese regreso donde él no tuvo éxito, hermanos, redacta otra carta, la que se le conoce como la carta donde él está reclamando y es una carta fuerte, donde él exhorta a los hermanos a que se arrepientan. Esa carta la manda con mensajeros, no va él, y la entrega a la iglesia para que sea leída, ¿no? Después de tiempo, el apóstol dice la Biblia que estaba pues esperando noticias de ver cómo reaccionaba la iglesia porque prácticamente la estaba regañando. Y se entera después por el hermano Tito que la carta que mandó, la carta fuerte o la carta donde regañaba a la iglesia, tuvo mucho efecto porque la iglesia se arrepintió. La iglesia de Efeso se arrepintió, los hermanos se empiezan a convertir. Fue tanto el arrepentimiento que hubo, hermanos, que incluso una persona que estaba pecando, la Biblia no da detalles sobre eso, que se arrepiente de su maldad, pero la iglesia se sintió tan ofendida con esa persona que no lo querían recibir, hermano. Y el apóstol en otra carta exhorta a la iglesia para que acepten a ese hermano porque se había arrepentido, ¿no? Y ese hermano le había hecho mucho daño a la iglesia. Así que, hermanos, entonces la iglesia de Éfeso reacciona, se arrepiente, el apóstol está en Éfeso y ahí estando en Éfeso avanza y llega a la zona de Filipos y de ahí escribe el capítulo 13 que estamos ahorita estudiando, donde dice que es la tercera vez que va para allá y en realidad iba en camino, estaba en Filipos y de Filipos iba a continuar su ruta hasta llegar a Corinto, ¿no? Más adelante nos dice la Biblia en el mismo versículo, dice, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Por qué diría esto el apóstol, hermano? Y aquí los comentaristas dicen que él hace referencia a Deuteronomio, vámonos al libro de Deuteronomio, Deuteronomio 19, sí, 15, Deuteronomio capítulo 19, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Y esto está referenciado en lo que dice la Biblia en Deuteronomio 19, 15, que dice, leyes sobre el testimonio, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Bueno, en este libro de la ley se estaban dando las instrucciones para que cuando hubiera la acusación sobre cierta persona en los tribunales, y se estaba acusando a alguien, no se basara en el testimonio de una sola persona, porque una sola persona podría inclinar la balanza hacia lo falso, ¿no? Por eso aquí dice que tenía que haber dos o tres testigos que tuvieran certeza de lo que se estaba acusando. Así que el apóstol Pablo, teniendo en mente ese versículo o esa ley, dice, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. ¿A qué asunto se refería el apóstol, hermano? Bueno, sabemos que va en camino a Corinto,
Sabemos que hay asuntos que atender porque hay hermanos que no se han convertido. Así que él cuando hace referencia a esto, se refiere a que toda situación que él va a juzgar en la iglesia de Corinto por todos los hermanos que no se estaban arrepintiendo, él iba ahora en autoridad de apóstol, iba a juzgar de acuerdo al testimonio de 2 o 3 testigos contra las personas eh, que necesitaran llamarse la atención o que necesitaran ser disciplinadas en aquel tiempo. Nos regresamos al versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Avanzamos la presentación. Ese mismo versículo, pero ahora en la traducción del lenguaje actual dice, la segunda vez que los visité, les advertí que iba a ser duro con los que habían pecado y con todos los que pecaran después. Ahora que estoy lejos de ustedes, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué estaba diciendo esto el apóstol? Si recordamos el mensaje pasado, del domingo pasado, en 2 de Corintios 12, aquí un poquito atrasito en sus Biblias, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21, dice el apóstol, y es contexto, es continuación a lo que estamos estudiando. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Así que, hermanos, el apóstol Pablo nos comenta que para esta tercera visita que va a realizar a Corinto, dice que él no va a ser tolerante, no va a ser tolerante contra estas cosas que estaban sucediendo. Y sobre todo dice que por los hermanos que han pecado y que no se han arrepentido, hermano. A eso se refiere este versículo 2 donde dice que va para allá y aquí les está dando la oportunidad a que se arrepientan, dice. Porque si no, ahora que esté para allá no voy a ser tan complaciente. Versículo 3 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Por todo el contexto que hemos estudiado, hermanos, de los corintios, nosotros sabemos o tenemos muy claro toda la problemática que estaba pasando con ellos. Ellos estaban siendo engañados por los falsos apóstoles y esos falsos apóstoles o falsos maestros todavía decían que el apóstol Pablo no era un hombre de autoridad, que era un hombre que no tenía poder, que era un hombre muy débil, que era una persona muy débil para el gusto de ellos, que era una persona que no debiera ser reconocido como apóstol, siendo que él mismo estuvo 1 año y medio, hermanos, para construir o para edificar la iglesia de Corinto, y de repente llegaron los lobos rapaces a quererle arrebatar todo lo que había hecho por ahí, ¿no? Así que ahora los corintios, hermanos, en base al engaño que estaban recibiendo, le estaban reclamando a Pablo, como diciéndole, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién eres para venirnos a decir esto que nos estás diciendo? Y si tú eres alguien, pues danos una prueba. Danos una prueba que Dios está contigo y esa prueba que queremos ver, pues son las grandes señales y milagros. Queremos ver las grandes cosas que Dios hace contigo. Pero el apóstol, el ministerio del apóstol no era convencer a la gente, hermanos, con señales y prodigios. Eso lo estudiamos en el capítulo 11 cuando vimos que él se presenta y él describe todo lo que Dios había hecho con él. Ese no era el propósito del ministerio. Y ahorita en la actualidad, hermanos, no es el propósito del evangelio que la gente venga a la iglesia porque busca una sanidad o porque busca un alimento, como cuando la gente seguía a Jesús por conveniencia. Ese no es el mensaje central de atraer a la gente, sino que la misma palabra de Dios debe ser el centro de atracción para todas las personas que necesitan a Jesucristo. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, aquí hablando de Jesucristo, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros.
Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo dice que nuestro Señor, como hombre débil, fue crucificado y que nosotros también nos hacemos débiles en Él, pero cuando Él venga, seremos, viviremos con Él por el poder de Dios que tendremos en Él. Bueno, entonces una de las acusaciones del apóstol, que le hacían al apóstol es que él era una persona muy débil de carácter, hermano. Y vamos a ver qué dice segunda de Corintios 10:10, donde Pablo se defiende de esa acusación. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10, dice: "Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable". Fíjense cómo lo estaban tratando ahí, ¿no? Él se enteró, pues, que decían que su presencia, o sea, la presencia física de él, ¿no? Los falsos maestros estaban diciendo: "Las cartas que les envía Pablo son bien fuertes", dice aquí, ¿no? Son bien duras, les están atacando su vida, lo que hacen, dice, ¿no? Las cartas son duras y fuertes, o sea, las cartas que enviaba Pablo, que enviaba al apóstol Pablo. Mas la presencia corporal, o sea, él en persona, era una persona muy débil, dice aquí, ¿no? Mas la presencia corporal débil y la palabra que él daba o el mensaje que él daba en vivo era un mensaje menospreciable. Eso, hermanos, era lo que el concepto en el que los falsos maestros tenían a Pablo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo era una persona, bueno, por contextos históricos, que era una persona chaparrita, pero era una persona muy educada, hermano, muy conocedora de la palabra de Dios. Así que, hermanos, la próxima vez que Pablo fuera a visitar a la iglesia de Corinto, pues con todo este contexto, ya iba a ir con una mentalidad diferente. Esta vez ya iba a ir con toda la autoridad apostólica para reprender todo lo que estaba pasando. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice. Aquí nos está haciendo una exhortación el apóstol. Dice, primero que nada, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Bueno, entonces los corintios que estaban buscando pruebas para ver cómo Jesucristo se manifestaba verdaderamente en lo que decía Pablo, ahora Pablo se las estaba regresando, diciéndoles, bueno, dice, si ustedes son perfectos, examínense ustedes mismos si permanecen en la fe. Si ustedes están exigiendo que yo sea un superapóstol, ¿con qué grado de madurez y siendo conocedores de la palabra de Dios, cómo están exigiendo esto? Les estaba diciendo el apóstol. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Y al final les comenta, bueno, a continuación les comenta, probaos a vosotros mismos. Es decir, pon a prueba tu fe. Y si esa fe es verdadera, entonces tú eres un aprobado. Y al final dice que, ¿o no conocen a vosotros mismos que Jesucristo que está en vosotros, o a menos que estén reprobados? Es decir, si esa misma fe que ellos deberían de tener no les daba testimonio de que Jesucristo estaba con ellos o de que ellos eran salvos, entonces ellos espiritualmente estaban reprobados. A eso se refería el apóstol con el versículo 5. ¿O no conoceréis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar, hermanos, cuando nos examinamos y probamos a nosotros mismos? Bueno, tenemos que ver que nuestra fe, la fe que decimos que tenemos, realmente marque la diferencia en la manera de vivir, en nuestros hechos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir. Eso es lo que debemos comprobar cuando nosotros nos llegáramos a evaluar, hermanos, de conocernos a nosotros mismos, que esta fe que tenemos hable por nosotros mismos con nuestros hechos. O al menos de que también estemos reprobados, como dice el apóstol, ¿no? Es decir, que nosotros no tengamos o no creamos la verdad que decimos tener. Versículo 6, hermanos. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Aparentemente aquí el apóstol, hermanos, estaba respondiendo de que si Cristo estaba viviendo en ellos, a pesar
de todos los errores que cometían como humanos, aún así no estamos reprobados. Y eso es porque somos humanos, pues también, ¿no? El apóstol pues reconoce perfectamente que cometemos errores, que nos vamos a equivocar, que nos vamos a tropezar. Mas, sin embargo, sabe que hay un camino al arrepentimiento y que debemos ser lo suficiente maduros como para tomar ese camino y estar constantemente pidiéndole perdón a Dios, ¿no? Por eso dice el apóstol, mas espero que conocierais, o sea, espero que sepan, hay errores, tropezamos, nos equivocamos. Sin embargo, eso no quiere decir que yo estoy reprobado. Versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, porque nosotros, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Cómo está esto, hermano? Dice el apóstol, yo prefiero estar reprobado, pero que ustedes sean aprobados. Pero ¿cómo va a estar el apóstol reprobado si él es la referencia a ser aprobado, ¿no? Bueno, para que nos quede un poquito más claro esto que parece que está medio enredoso, veamos lo que dice la Biblia en el mismo versículo, pero en otra traducción. Dice la traducción al lenguaje actual, no nos importa si parecemos haber fracasado. Aparentemente el ministerio de Pablo pues parecía ser un fracaso, ¿no? Se la llevaba en prisiones, él fue latigueado, era perseguido de muerte. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. Y no lo pedimos para demostrar que pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. En otras palabras, el deseo del apóstol Pablo era que sus hijos espirituales tuvieran una vida piadosa, donde hicieran lo bueno, hermanos, para agradar a Dios. Pablo estaba dispuesto a sentirse reprobado o tal vez despreciado, siempre y cuando los corintios pudieran reconocer la maldad que estaban teniendo. Versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así que el apóstol, hermanos, como un verdadero hombre de Dios, pues sabía que no podía hacer nada contra la verdad. Incluso los apóstoles o los superapóstoles no pueden estar por encima de la verdad. Pablo podía trabajar efectivamente por la verdad, pero no contra la verdad. Y aquí la pregunta, hermanos, es entonces, ¿qué es la verdad? ¿A qué se refiere aquí? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y nos vamos a Juan, capítulo 14, versículo 6, vamos a ver qué es la verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo Juan, capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, ¿qué es o quién es la verdad? Él es la verdad entonces, ¿no? Entonces el apóstol dice, no podemos estar en contra de Jesucristo. Y las enseñanzas del Jesucristo nos enseñan que tenemos que ser personas puras para presentarnos con el Padre, esa es la verdad. No podemos ir contra ese mensaje, les dice. La verdad de Dios no se puede cambiar y no se puede vencer. Versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Aunque Pablo corrigió algunos de los comentarios que le hicieron acerca de su persona, acerca de su carácter, en realidad, hermanos, él no fue tan agresivo para defenderse de las acusaciones que le hicieron acerca de su apariencia física o de la forma en que él predicaba. E incluso él fue tan humilde que él aceptó. Él dijo, aquí dice, por lo cual me gozo, dice. Si yo soy débil, me gozo. Y él, en el contexto del capítulo anterior, incluso se está jactando, pues, de sus debilidades. Y dice que todo sufrimiento que ha pasado es por el amor y por el nombre de Cristo. Ahora, dice aquí, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección.
todavía, ¿no? De que están hablando mal del apóstol, reclamándole, y el apóstol dice: "Bueno, yo soy una persona débil, de acuerdo, pero aún así nosotros vamos a estar orando para que ustedes sean fuertes y para que alcancen la perfección". Pablo no quería dañar todavía, hermano, ¿no? Todavía cuidando eso. No quería, dañar la sensibilidad de los hermanos. Y él en esa carta estaba siendo muy propio. Aquí estaba tratando de no ser tan agresivo para la iglesia de Corinto, pidiéndoles que se arrepintieran. Y esto era, hermanos, porque el apóstol sabía que en esa iglesia, así como había gente que estaba estorbando el avance del ministerio, había gente de fe en ese lugar. Nosotros sabemos por el contexto de Corintios 1 de que la gente que estaba en la iglesia tenía muchos dones, tenía muchas habilidades espirituales que estaban siendo mal usadas, eso sí, ¿no? Pero que la iglesia estaba fortalecida y que de alguna manera era una de las iglesias que estaban fuertes espiritualmente, solo que necesitaban el camino a la perfección, como dice aquí. Y aún oramos por vuestra perfección. Versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Así que, hermanos, los estudiosos bíblicos dicen que todo el propósito de la carta la segunda carta a los Corintios lo resume el versículo 10 que estamos leyendo. Por eso les escribo, estoy ausente, dice. No quiero usar severidad o no quiero ser tan estricto cuando vaya a visitarlos en esta tercera vez, aunque tengo la autoridad que el Señor me ha dado, dice, pero esa autoridad va a ser para edificación y no para destrucción. Pablo se refería a los corintios que limpiaran sus asuntos antes de que él volviera. Él quería utilizar su autoridad no para lastimar a la iglesia, ni para destruirla, ni hacer leña del árbol caído. Él más bien quería usar su autoridad apostólica para la edificación de la iglesia, hermano. Él quería convencerlos que se arrepintieran del pecado que tenían y que estaban viviendo y que de alguna manera ellos no fueran a ser juzgados ni disciplinados, porque él no quería llegar a ese punto, por eso le estaba dando la oportunidad o advirtiéndoles que él quería que se arrepintieran antes de que él llegara. Esto es antes de que él llegara en su tercera visita. Y esa tercera visita, hermanos, está registrada en Hechos capítulo 20 versículos 1 al 3. Pero esa narrativa que tenemos en Hechos del 1 al 3 es muy corta, es muy breve. Y el escritor que narra sobre esa tercera visita ya no nos habla nada más. Si se arrepintieron, si llegó el apóstol manso, como dice aquí, si llegó edificando a la iglesia, si la iglesia de Corintios creció, se fortaleció. No lo sabemos. Hasta ahí se quedó la narrativa bíblica en el libro de Hechos, algo muy corto. Dice que visitaron Corinto, estuvieron un tiempo y siguieron. Y siguieron a su siguiente ruta. Versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia en en la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo. Versículo 11. Nos dice, eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres. Traten de ser mejores. Háganme caso. Pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con ustedes. En otras palabras, o más bien en nuestras palabras modernas, ¿no? Esto era lo que el apóstol quería transmitir o que les dijo realmente, ¿no? Al exhortarlos, pues que no hagan tales cosas, Pablo prueba un punto importante, que aquí esas cosas que les está instruyendo, que tengamos gozo, que busquemos la perfección, que nos consolemos unos a otros, que nos pongamos de acuerdo, que seamos de un mismo sentir, que vivamos en paz, para que Dios nos bendiga. Estas cosas, hermanos, está en nuestro poder hacerlas. Él recomienda que las hagamos.
y de nosotros, de nuestra actitud, depende el poderlas hacer. Versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La idea de saludarse aquí de esta manera, pues es una forma de que sea una comunión cordial entre hermanos. ¿A qué se refiere con el ósculo santo el apóstol Pablo, hermano? Entendemos que se refiere a un beso. Y en aquellos tiempos, en la cultura grecorromana, que era la que estaba dominando en aquellos tiempos, pues evidentemente había varios tipos de besos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los romanos, en la cultura romana, había el beso al que conocían como osculum en latín, ¿no? Y el beso clasificado como osculum significaba que era un beso en la mejilla por cortesía. Era algo cortés entre las personas, entre hombres, entre mujeres. Era algo común en la cultura grecorromana de ese tiempo. También existía el beso que se conoce como basium. El beso basium era un beso en la boca, pero era por cariño hacia, hacia nuestros semejantes, hacia los papás, hacia los hijos, pero no eran connotaciones de pareja, ¿no? Y también existía entre los romanos el beso que se conocía como sadium. Ese es el beso tipo apasionado, ¿no? El tipo de beso de pareja, ¿no? Bueno, pues es evidente, hermanos, que el apóstol Pablo, con esa instrucción de darse un beso de ósculo santo, era que entre los hermanos de la iglesia tuvieran comunión, que tuvieran comunicación afectiva entre ellos. Si nosotros tradujéramos esto a nuestra cultura, diríamos que el apóstol Pablo nos está instruyendo a que nos diéramos un abrazo o que nos saludáramos muy cordialmente con un fuerte apretón de manos. En esos tiempos, hermanos, pues el saludo no era así de manos como lo hacemos ahorita. Y ahorita nosotros cuando saludamos a alguien de mano, a veces ponemos las 2 manos, a veces nos abrazamos, a veces, con una mano saludamos y con la otra sostenemos el brazo. Esos son, digamos, en estos tiempos, las recomendaciones que el apóstol daría para que los hermanos tuvieran una buena comunicación y un buen afecto entre ellos mismos. Ese sería nuestro equivalente. Ahora, el versículo 13 dice: "Todos los santos os saludan". ¿Quiénes serían esos santos, hermano? Recordemos que el apóstol estaba, ¿en dónde? Cuando escribió esta iba en camino a Corinto, pero estaba en una ciudad, ¿cómo se llamaba? Filipos, ¿no? Estaba en la ciudad de Filipos. Entonces, aquí el apóstol se está refiriendo a los hermanos que estaban en la iglesia de Filipos, cuando estaba redactando este libro, ¿no? Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Con este último versículo, hermanos, el apóstol Pablo remata con la Trinidad. Y fíjese qué interesante, hermanos, porque este es el único versículo en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo hace referencia a la Trinidad de manera individual. Y al mencionar a cada uno de ellos, menciona un tipo de bendición. Por ejemplo, dice, la gracia del Señor Jesucristo. Después dice, el amor de Dios para con nosotros, por supuesto, ¿no? Y finalmente dice, la comunión del Espíritu Santo. O sea, el responsable de que nosotros tengamos comunicación o acceso al amor de Dios y a la gracia del Señor Jesús es por medio de la comunicación, de la comunión con el Espíritu Santo. Esto es algo que hay que resaltar, ¿no? Porque Pablo en ninguna otra parte de sus cartas vuelve a mencionar esto. Así que Pablo en esencia quería que fueran bendecidos como verdaderos cristianos. ¿Cómo? Pues con esto, a través de la gracia del Señor Jesucristo, a través del amor de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo. Al conjugar estas tres cosas, pues evidentemente tendríamos toda una gran bendición de parte de Dios. Y en resumen, hermanos, después de que estudiamos todo esto, el resumen del capítulo 13, que es esto último que vimos, todas las personas, que continuaban, pecando sin ninguna señal de arrepentimiento, sobre todo en la iglesia de Corinto,
iban a ser disciplinadas por el apóstol. Es la advertencia que él estaba diciendo, pues que él iba a ir por tercera vez, pero que esta vez no iba a ser tan tolerante. Y los corintios tenían que cambiar de actitud hacia la autoridad del apóstol, que él les describió que él es todo una autoridad delante del Señor, solo que a él no le gustaba presumir eso, porque él se sentía vanaglorioso, pues se sentía que le robaba la gloria a Dios y él decía que fue al tercer cielo, y él decía que había sobrevivido los daños que le habían hecho, sobre todo en Éfeso, cuando lo apedrearon casi hasta la muerte. Así que él no quería ser vanidoso en ese sentido ni sentirse mal, pero él decía que incluso él se haría imperfecto con tal de que la iglesia fuera perfecta, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, ¿no? Ahora, Pablo en este capítulo, hermano, nos anima a que nos examinemos a nosotros mismos para ver si Cristo está con nosotros. Y estaba orando para que la relación de los corintios fuera fructífera con él. Pablo sabía que había recibido autoridad de Dios para representar a Cristo, pero él quería hacer todo lo posible para evitar de utilizar su autoridad como apóstol, porque sabía que no iba a ir como una persona mansa, sino que iba a ser como juez. Así que, hermanos, a manera de conclusión de esto que acabamos de estudiar, podemos decir que cuando suceda algo en la iglesia, hermano, algo que requiera ser juzgado de acuerdo a la disciplina bíblica, y nosotros podemos decir, podemos tocar muchos temas, podemos hablar, por ejemplo, de una nueva doctrina, tal vez un creyente que trae otras ideas, tal vez un hermano que estafó a otro hermano. Se puede haber infinidad de cosas, hermanos. Aquí la recomendación es que todo asunto que esté ligado a la iglesia y que perjudique la fe o el fortalecimiento de la iglesia tiene que ser resuelto, hermanos, por más de dos testigos. No puede ser la balanza inclinada por la voz o por la opinión de una sola persona. Si una sola persona nos llega a decir, llega acusando, por ejemplo, a algún hermano, por lo que sea, ¿no? Que lo veo pecando, por lo que queramos. Y esa persona, digamos, tiene parte en la iglesia o tiene participación en la iglesia, y esta persona lo acusa diciendo que lo vio haciendo algo imprudente o algo que no era para una persona madura, esa persona se debe dirigir al pastor, ¿no? Evidentemente. Como dice la Biblia, tiene que dirigirse primero. La Biblia nos enseña que primero tiene que dirigirse a la persona. Si esa persona no entiende, no hace caso, bueno, se tiene que dirigir al líder, al pastor, ¿no? Si esa persona todavía no le hace caso, aún con el pastor, bueno, se le tiene que comunicar a la iglesia, ¿no? Está pasando esto, hermanos, el hermano fulano no quiere entender, no quiere hacer esto, bueno, por lo tanto va a ser expulsado, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Pero para llegar a ese grado, hermano, para llegar a ese grado de acusación, tiene que haber, por lo menos, dice la Biblia, dos testigos. Y tienen que ser dos personas distintas, no de la misma familia, ¿no? Para que no se pongan de acuerdo. Porque eso ha pasado, incluso en la misma Biblia, hermano. Nosotros sabemos que cuando Jesucristo fue entregado, los juzgadores necesitaban el testimonio de dos o tres personas para crucificarlo o para hacerle daño. Y la Biblia dice que fueron contratados falsos testigos pues, por los fariseos. Y el problema fue que esos eran tan falsos que cuando acusaban a Jesús no se ponían de acuerdo para echar mentiras, ¿no? Eso fue un caso. También recordemos el caso de Betsabé, hermanos, cuando su esposo, el rey, quería un terreno que estaba enseguidita del palacio, ¿se acuerdan? Y que era de una persona que estaba ahí que no lo quería vender, y esta persona se lo quería regalar a su esposo. Y esa persona, Betsabé, le inventó algo al señor este que era digno de muerte. Contrató a unos mentirosos, se pusieron de acuerdo y el juez determinó la muerte de esa persona, ¿no? Pero pues después Dios tomó cuenta de ellos por no ser testigos fieles. Por eso Dios está en contra de los falsos testigos, hermano. Así que Dios nos guarde de ser falsos testigos en cualquier asunto, hermano. Y finalmente, pues hermanos, pues la autoridad para corregir a, a la iglesia, para enderezar los malos pasos, tal vez de nosotros como cristianos, es la autoridad pastoral o apostólica que el Señor le da al líder de una congregación para hacer este tipo de correcciones, hermano.
Entonces, evidentemente, esa persona que va a corregir, pues tiene que tener una fe donde sus hechos hagan notar inmediatamente que el Señor está con él, a través de sus frutos, a través de su forma de vida, a través de la forma en que se expresa. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar y cerramos con esto la enseñanza de este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ha sido muy interesante todo lo que hemos aprendido del libro de Corintios, Señor, la forma en que la hemos estudiado. Nos queda muy claro las connotaciones, los contextos. Nos queda muy claro lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer una iglesia fuerte, una iglesia firme, Señor. Si tropezamos, te pedimos que tú nos ayudes a levantarnos. Si damos falso testimonio, si no somos fieles, te pido que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a levantarnos y a fortalecernos, Señor, para dar buen testimonio, Señor, y no caigamos en necedad como algunos hermanos de la iglesia de Corinto que no querían ser amonestados, Señor, por el apóstol y que no reconocían su maldad, Señor, sino que al contrario se quejaban y maltrataban la autoridad del apóstol, la autoridad que tú le habías dado al apóstol, Señor. Te pedimos que como congregación nos ayude, Señor, a fortalecernos. Síguenos fortaleciendo, síguenos ayudando, Señor, para seguir caminando adelante, Señor. Y te pedimos por la fe de nuestros hermanos, la mía también, Señor. Por la fe del pastor, Señor, que no está en estos momentos en la ciudad, por su esposa, por la fe de mis hermanos, de los que estamos aquí presentes, de los que no vinieron, Señor. Fortalece la fe de cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a dar pasos firmes para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.